Bueno, estamos viendo el trabajo práctico número 4 de Geografía para tercer año. El trabajo se resuelve con los textos que están dentro del propio trabajo. Quiero decir, las actividades se resuelven con lo que estamos leyendo ahora. El trabajo está basado en cuáles son las condiciones naturales de nuestro territorio y qué podemos hacer con esas condiciones naturales en cuanto a los recursos y en cuanto al manejo que tienen los hombres de esos recursos. Entonces, vamos a verlo por sectores. Vamos a ver primero los relieves y vamos a encontrar dónde están ubicados los relieves. Tenemos, en el caso nuestro, llanuras que siempre están al este, como la llanura chaqueña, la llanura pampeana, las mesetas que están siempre en la Patagonia y después los sistemas montañosos, que en nuestro caso el principal es la cordillera de los Andes, que a su vez tiene subdivisiones. Por ejemplo, tenemos los Andes patagónicos en la parte sur, los Andes centrales y tenemos en la parte norte la Puna con la cordillera oriental, las sierras subandinas y después sistemas montañosos como las sierras pampeanas y las sierras, como las sierras pampeanas. Seguimos un poquito más. Entonces, vamos a ver, con esas condiciones naturales de relieve, ¿qué hacemos nosotros una vez asentados ahí? Por eso vamos a hablar de los recursos naturales, que en general tiene que ver con cuáles son las fuentes de energía, los suelos, las aguas, las plantas y los bosques. Por ejemplo, doy un ejemplo, en el caso de los bosques tenemos madera y de las maderas podemos sacar tanto una silla como el papel, la base para hacer el papel. Eso creo que se entiende. Entonces, en la Argentina tenemos todo tipo de recursos de acuerdo a la región en donde estemos ubicados. Y ahí, por ejemplo, si leemos acá, nos habla de, en el caso del oeste, el agua como un elemento indispensable para los cultivos. ¿Por qué es indispensable? Porque sin agua no hay cultivos. Entonces, seguimos un poco más. Entonces, vamos a hablar de qué tipo de recursos corresponden a cada espacio y a cada relieve geográfico de la Argentina. Vamos a las zonas montañosas del noroeste. Como dijimos que estaba la Puna, que acá lo vemos, y en el caso de la Puna, ¿qué tipo de condiciones tiene en cuanto a altura? Son un altiplano bastante alto, con 3.800 metros sobre el nivel del mar, y además como todos sabemos y como ya lo hemos visto varias veces, toda esa zona es una cuestión de aridez. Sabemos que todo lo que está en esa zona y toda la diagonal árida, ¿por qué es árida? Porque justamente las cordilleras de los Andes no permiten que pasen los vientos húmedos del Pacífico y quedan estancados del lado chileno, y de nuestro lado hay una aridez importante. Seguimos un poquito más con respecto a el tema de, bueno, ¿dónde está ubicado todo esto? Está ubicado en el norte argentino, y después seguimos un poquito más, encontramos a Salta y Jujuy. Después ya vamos a la parte de la cordillera oriental, donde están las sierras subandinas. Y ahí vamos a encontrar un tipo de agricultura intensiva, como dice acá, de azúcar y tabaco. Vamos a seguir un poco más. Ahora, una vez que leyeron esto, van a tener que completar el cuadro que dice los relieves del noroeste, y van a tener que poner los tres tipos que vimos y qué recurso ofrece cada uno de los espacios. Sin ninguna dificultad, lo acabamos de hacer recién. La zona montañosa del oeste. Tenemos los Andes centrales, que son áridos, que se ubican en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén. Y también vamos a encontrar ahí la parte donde encontramos el pico más alto de la cordillera, que es la Aconcagua. Seguimos un poco más.
Vamos a los Andes patagónicos fueguinos, que están obviamente en el sur de nuestro país, donde también vamos a encontrar altas alturas importantes y obviamente con un clima frío, porque estamos hablando de la zona de los glaciares, de Santa Cruz también. Entonces, si vamos a las zonas montañosas al este de los Andes, ahí vamos a encontrar la precordillera que ubican La Rioja, San Juan y Mendoza, con los recursos correspondientes a cada una de esas zonas, con un clima semidesértico y la vegetación a un semidesierto. O sea que ahí no vamos a encontrar demasiado posibilidades de agricultura, por ejemplo. Vamos a las tierras pampeanas, que están en el centro, y vamos a ver dónde están ubicadas acá en el mapa. Se ve clarito. Seguimos. Vamos a ver los cordones. Acá están, los vemos. Y después, lo que yo les pido que hagan acá es que observen el mapa de donde están las tierras pampeanas y que me digan, de acuerdo al mapa, que eso lo puede hacer cualquiera, acá está, qué provincias corresponde cada una de ellas. Después, ¿qué dice? Y dice si lo que quiero que hagan también es que comparen las alturas de los cordones serranos y para ver que comparen cuáles son más altos. Obviamente, si se fijan las alturas que tiene la Concagua y se fijan el resto de las sierras, se van a dar cuenta cuáles son los más altos. Ahora bien, una vez que terminamos de ver todo esto, ustedes tienen que hacer lo siguiente: ver, de poder completar este cuadro. Este cuadro que tienen acá la cordillera de los Andes y después que tienen las montañas al este, que ya vimos cuáles eran. Entonces, una vez que vieron, tienen que volver a ver acá arriba, ir completando de acuerdo a las características que tienen, porque lo que les pide el cuadro es qué cosas limitan el aprovechamiento de los recursos naturales que tiene cada zona. ¿Cuáles son las cosas que hacen que los recursos se aprovechen menos? Ahora vamos a las llanuras. Las principales son la chaqueña y la pampeana, ya lo dijimos al principio. Acá están donde están ubicadas y qué clima tiene la llanura chaqueña, que dice que es cálido, la llanura pampeana, que sabemos que el clima es templado y es donde vivimos nosotros. Por eso va a ser, digamos, fácil el tema de la agricultura. Entonces ahí dice, ¿por qué un relieve llano brinda mayores posibilidades de explotación de los recursos naturales? Tiene que ver con el relieve y con qué pasa cuando el relieve es llano y cuando estamos cerca, por ejemplo, de una fuente de agua como el océano Atlántico. Después dice, compare las tres llanuras destacando las características de relieve, clima que posibilitan o limitan el aprovechamiento de los recursos. Otra vez, ¿qué limita el aprovechamiento de un recurso? Ahora, la zona de las mesetas, sabemos que están al sur, eso ya lo vimos, y en el sur tenemos la meseta más grande, que es la meseta patagónica. Después tenemos al noreste la meseta misionera, y te dice acá qué recursos tiene una y qué recursos tiene otra. ¿Lo ven? Y van a encontrar prácticamente cuáles son los problemas ambientales que se generan en cada una de estas mesetas. Acá tenemos dos problemas ambientales muy importantes. La deforestación lo vimos el año pasado y tiene que ver con qué pasa con la tala de los árboles, y la desertificación. Acuérdense que no es lo mismo deforestación que desertificación. Entonces, acá, leyendo estos dos problemas, tienen que subrayar los textos y responder las preguntas. Yo creo que no hay mayor problema. Cualquier duda lo volvemos a hablar, pero espero que esto sea lo fundamental de cada uno de los textos.